Nosotros la mañana Muy de hoy. buenos días, Endrina. Buenos días a todos los benevidentes. Importantes temas que revisar. El día de ayer el presidente de la República hacía nuevamente el señalamiento enfático de que Estados Unidos está conspirando contra el gobierno de Venezuela y presentaba un nuevo audio que se pudiera titular el audio del manifiesto golpista. También el día de ayer se oficializaban las medidas que desde el gobierno se adelantan hacia Estados Unidos en características de reciprocidad, sobre todo contemplando las condiciones para el visado de que los norteamericanos deberían necesitar para ingresar a nuestro país. También la restricción de que algunos funcionarios o representantes de Estados Unidos tengan la prohibición de obtener la visa para llegar a Venezuela. ¿Cuáles son las lecturas de estos eventos que están ocurriendo y de la política que se está manejando hacia Estados Unidos? Mira, Andrina, yo creo que el gobierno está logrando su objetivo. Los venezolanos, lamentablemente, nos están obligando a estar hablando de estos temas, que si del golpe de Estado, que si las medidas contra los gringos, que si los gringos pusieron medidas contra algunos dirigentes venezolanos, etcétera, en vez de estar hablando de lo que estábamos hablando todos, que era del golpe de hambre que están sufriendo los venezolanos, del desabastecimiento, de la hiperinflación, de la devaluación y de, por supuesto, como me decía un personal aquí de Venevisión, el toque de queda diario que están sufriendo los venezolanos por la inseguridad. Entonces nos estamos obligando, y el gobierno que estaba en una actitud absolutamente defensiva ante todos estos gigantescos problemas económicos y sociales del país, se ha vuelto en una actitud absolutamente ofensiva y ha obligado a nosotros los dirigentes de oposición a estar defendiéndonos de todo este inmenso gran paquete mediático que ha montado el gobierno nacional, donde incluso no nos podíamos quedar callados cuando meten preso a un alcalde de Ledesma, etcétera, implicándolos en esto. Yo creo, tocando el tema específico, y lamentablemente tenemos que tocar el tema porque el gobierno, en boca del presidente de la República, lo ha puesto como primera noticia del país, cuando la primera noticia del país, repito, son todos estos problemas que estamos sufriendo los venezolanos. El gobierno está huyendo hacia adelante y está diciendo todas estas cosas. Yo tengo desde el año 98 en la política venezolana. Creo que conozco bastante bien a todos los que dirigen los partidos políticos, los movimientos sociales, etcétera, incluso los del chavismo. Y yo nunca había oído nombrar a ese señor que salió ayer en la locución presidencial. No sé quién es, nunca nos hemos reunido con él, no sé si ni siquiera si vivía aquí o vive fuera. El presidente dijo que vive fuera, que va a pedir su extradición. La verdad es que ese señor no representa a la oposición venezolana. Sino a algún contacto o alguna vez hubiese oído nombrarlo. Nunca lo he oído nombrar. Dicen que trabajó en el gobierno de Lucinchi. De Jaime Lucinchi. Bueno, allá en el gobierno de Lucinchi, allá, casi que en el siglo pasado trabajó ese señor y no creo que haya sido un cargo tan relevante porque ni siquiera tenemos memoria de que haya sido un ministro, que haya sido una posición de gobernador, etcétera, electo por el pueblo. Así que pues creo que es distrayéndonos con otro audio que muy posiblemente ese señor piensa lo que dijo y dijo lo que dijo. Y yo no estoy poniendo en duda de que el señor dijo lo que dijo. Ahora, que represente a la oposición venezolana y al liderazgo opositor venezolano, yo creo que hay una distancia gigantesca. Hablando de lo que usted considera distracciones, ¿considera que la llegada a este viernes de la misión de cancilleres de UNASUR a Venezuela también pudiera ser un mecanismo de distracción o de verdad van a hacer algún aporte para propiciar el denominado llamado a diálogo que se ha vuelto reiterativo por distintos voceros internacionales, incluyendo al Papa Francisco? Yo creo que tanto el Papa Francisco en su última alocución en la Plaza San Pedro, como cantidad de dirigentes del mundo, incluyendo dirigentes empresariales venezolanos, dirigentes comerciales, dirigentes productores y dirigentes políticos venezolanos, estamos llamados al dialogar. Y el diálogo no puede tener cortapisas. Ahora, mediar en el diálogo, yo no sé para qué viene Samper, que está ahorita como secretario, y es el nombre que yo pongo como hay que chequear eso, porque Samper ha emitido opiniones muy condenatorias hacia la oposición venezolana y muy a favor del gobierno de Maduro. No es un mediador imparcial, ni siquiera es un mediador calificado para poder
solventar los inmensos problemas que tenemos los venezolanos y para abrir unas compuertas en las cuales ese diálogo produzca progreso y paz para los venezolanos. Creo que es un mediador calificadísimo para hablar en nombre de Maduro, pero no es un mediador para hablar en nombre de todos los venezolanos ni para buscar ese diálogo entre las partes. En el sentido del diálogo, en el sentido del consenso, en el sentido de todo lo que se está moviendo en la política nacional y sobre todo de cara a las elecciones parlamentarias, ya está definida la fecha de las primarias de la oposición, que va a ser el 17 de mayo. También se anunció que el 6 de marzo se va a dar todo lo que es el reglamento interno de estas elecciones. Aún no está definido el cronograma electoral. Sin embargo, ayer el vocero de la MUT decía, Jesús Chuo Torrealba, decía que de alguna forma se van a hacer elecciones primarias en 38 circunscripciones de las 87 que hay, que el resto se van a definir por consenso. Esta carrera de las parlamentarias ya arranca con 5 nombres de candidatos que según Jesús Chuo Torrealba ya pudieran estar como postulados. ¿Cuál es el escenario de estas elecciones? ¿Por qué definir unas candidaturas por elecciones y otras por consenso? ¿Y de qué manera se va a lograr una participación verdaderamente democrática en el seno de la oposición? Bueno, fíjate, yo creo que es una decisión acertada. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Chacao, Baruta, Latillo, que es el municipio, yo soy alcalde de Baruta, y ahí se producen 2 diputaciones. Evidentemente María Corina, que es nuestra diputada que fue inconstitucionalmente destituida de esta Asamblea Nacional, simplemente los baruteños, me atrevo a hablar por un 80% de los baruteños, que son los que votaron por mí, además, para mi reelección, vamos a votar por María Corina. Y si hubiese unas primarias en ese circuito, María Corina arrasa en esas primarias y nadie quiere además interponerse en una selección de María Corina en ese circuito. Es decir, no se iba a presentar otro candidato de la unidad, de los partidos de la unidad, puede ser que independientes, los independientes tienen derecho a lanzarse si quieren lanzarse. Ahora, de los partidos de la unidad no había propuestas de ningún otro candidato que no fuera María Corina. Estaba todos estábamos de acuerdo en que fuese María Corina nuestra candidata para ese circuito. Así hay muchos otros circuitos donde se han logrado consensos o se están logrando los consensos necesarios y entonces si no hay contención, ¿para qué vas a primarias? Donde hay contención, donde hay 2 partidos de la unidad o más, 3 partidos que tengan diferentes candidatos, pues se va a primarias para que sea el pueblo el que elija. Se nos está agotando el tiempo. Quisiera que brevemente, y antes de cerrar esta entrevista hablando de su gestión como alcalde, nos describiera cuál es el escenario, por ejemplo, de Antonio Ledesma, Leopoldo López, Daniel Ceballos. Constitucionalmente ellos están habilitados para poder ser candidatos a la Asamblea Nacional. Hasta ahora sí. Entiendo que sobre Leopoldo todavía está la inhabilitación y está la discusión de si se venció o no se venció. Daniel Ceballos no tiene inhabilitación política, Antonio Ledesma tampoco tienen unos procesos judiciales comenzando apenas. Julio Borges está habilitado, tan habilitado que es diputado actualmente, aunque lo quieren allanar, etcétera, y seguir con este circo de la persecución para involucrarlo en un golpe que estamos seguros que Julio Borges, como demócrata que es, no está involucrado. Alcalde, se nos agotó el tiempo. Su gestión, la materia de seguridad, que es tan importante para el municipio de Baruta, y sobre todo también el tema de los arreglos en detalles de urbanismo, ¿cómo van? Fíjate, te voy a empezar por lo segundo. Nosotros hemos pedido muchas veces a Hidrocapital que sea eficiente y rápido en la reparación de roturas de aguas, tanto de tuberías de aguas blancas como de las cloacas, cuando se rompe. ¿Por qué? Porque eso causa un deterioro gigantesco en el pavimento. Lamentablemente tenemos zonas y sitios donde todavía no hay reparaciones, toda la avenida principal de San Luis, detrás de Plaza Las Américas, que me escriben muchos twitters por eso, mientras Hidrocapital no repare las tuberías y las fallas de agua, nosotros no podemos entrar a asfaltar porque el asfaltado simplemente se pierde, se daña. Estamos listos para entrar, le exhortamos a Hidrocapital que lo haga. En seguridad, bueno, hemos sido reconocidos como la policía más eficiente y mejor equipada del país hasta este momento. En este momento hemos decretado un aumento salarial de nuestros funcionarios de 49%, integral para todos los funcionarios de la policía de Baruta, entendiendo la labor importante que hacen, porque cuando tienes una policía que responde,
también el alcalde debe responder en esa misma sentido. Y hemos pedido y solicitado reuniones a la ministra, a la nueva ministra. No nos hemos podido reunir con la ministra desde que asumió el cargo, y yo creo que es muy importante que la ministra, ayer mismo le mandé un oficio, nos reciba, al menos para coordinar políticas de seguridad con ella, porque es muy importante para el área metropolitana bajar, y ningún municipio es una isla, necesitamos actuar de manera integrada y que esas políticas sean coordinadas por el ministerio que la ministra Carmen Meléndez preside. Bueno, le damos las gracias al alcalde del municipio de Guaruta, Gerardo Blay, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz día. Igual para ti, Andrina, amigos. De esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Feliz día para todos. A continuación, programa recreativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Energías a todo ese hermoso público, feliz de encontrarme contigo en esta gran ceremonia que tenemos todos los días para aquí en este espacio sentir esa gran fuerza del amor, de la prosperidad, de cómo vamos evolucionando esa parte espiritual que habita dentro de nosotros. Y quien te saluda, tu gran maestro de luz,